como vamos a hablar ahora con el doctor Javier Garín, que es el abogado denunciante del presidente de la Nación y de la vicepresidenta Victoria Villarroel, por el video que seguramente, no hace falta que yo lo reitere, seguramente lo ha visto por alguna de las plataformas o por los canales oficiales o ese día. Doctor, buenas tardes. Campolongo lo saluda. ¿Me escucha, doctor? Campolongo. ¿Me escucha, doctor? Sí, ¿usted me escucha bien? Yo lo escucho perfecto ahora. Hola. Sí, yo lo escucho perfecto. Bueno. No sé, ¿me escucha bien? Bueno, correcto. Bueno. Sí, yo lo escucho bien. Muy bien. Usted es el abogado que ha presentado la denuncia contra el presidente de la Nación y la vicepresidenta de la Nación por el video que yo estaba de alguna manera reseñando. ¿Cuál es el delito que se le imputa? Sí. Mire, yo entiendo que podrían estar incursos tanto Milei como Villarroel como el propio Joffre en el delito, en la apología del delito, incumplimiento, los dos primeros, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de la autoridad. Joffre actualmente no es funcionario, pero Milei y Villarroel ejercen la máxima magistratura de la República y han utilizado un medio oficial, que es la cuenta de la Casa Rosada, para difundir un video que es por lo menos agraviante o inoportuno en el Día de la Memoria. Pero este no es el único hecho. Hay una sucesión de declaraciones, una seguidilla de dichos por parte de Villarroel y de Milei, que vienen ya de tiempos de la campaña electoral, en los cuales permanentemente están poniendo en cuestión y haciendo una defensa indirecta del terrorismo de Estado. Ponen en cuestión las resoluciones de la justicia argentina en los juicios de lesa humanidad y argumentan una serie de defensas que ya fueron desestimadas ya en la época del juicio a las juntas, como sostener que en realidad hubo una guerra y que en esa guerra se cometieron excesos. Todos esos argumentos que los ha venido sosteniendo Milei y que también los sostuvo Villarroel en distintas oportunidades, fueron desestimados por la Cámara Federal Criminal y Correccional, que juzgó a los comandantes en el juicio de las juntas en el año 84 y 85, que usted recordará. Absolutamente. Yo estuve presente cuando se abrieron las sesiones y lo he cubierto además. En esa oportunidad los jueces dijeron, uno de ellos fue profesor mío, que es el doctor Guillermo Ledesma, fue profesor mío en la UBA, yo me recibí en el año 86, se da cuenta que hace mucho tiempo que soy abogado. Y me llama mucho la atención que haya pasado toda esta situación y estas declaraciones hayan pasado sin que nadie los haya denunciado hasta ahora. En esa oportunidad, claramente, la Cámara dijo: el estado de guerra no puede erigirse en justificativo para los crímenes que se cometieron. Y añade, al momento en que se produce el golpe de Estado, la subversión, o las organizaciones armadas prácticamente estaban desarticuladas en su capacidad militar. Entonces acá se dio un golpe de Estado en donde se interrumpió el orden jurídico, no solo porque se echó un gobierno constitucional, sino que además se dispuso una forma de operar que era ilegal desde el primer minuto. Consistía en actuar fuera de la legalidad a través de la clandestinidad. Secuestros, traslado a centros clandestinos de detención, torturas, ejecuciones también clandestinas y la figura de la desaparición forzada. Una figura aberrante que ha sido condenada a nivel mundial. Hay una convención contra la desaparición forzada de personas y nuestro país es parte de esa convención. Entonces, también quedó claro que la teoría del exceso que ha manejado repetidamente Milei no es viable en ese caso, porque para que haya un exceso, y lo dice la Cámara
que intervino en el juicio de la Junta, tiene que haber un accionar legal primero. El exceso se comete dentro de un accionar legal, pero acá había todo un accionar criminal adoptado por las juntas del proceso militar, y así es como se llevó adelante este sistema de crímenes de lesa humanidad que fue perdón, repetidamente condenado en múltiples sentencias por la justicia argentina. El presidente y la vice están desconociendo el resultado de juicios que tienen cosa juzgada. Están desconociendo además el orden jurídico argentino, en el cual la Constitución es la base, y en esa Constitución, que fue reformada en 1994, se incorporaron convenciones de derechos humanos que el presidente y la vicepresidenta tienen que respetar. Entre ellos, estas que he mencionado, ¿no? La Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención para erradicar la tortura y toda otra pena inhumana o degradante, la Convención Americana de Derechos Humanos que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que especialmente dijo que estos delitos no se pueden amnistiar y no se pueden indultar, y que fue la base de que se revocaran los indultos de Menem respecto de los comandantes. Entonces, toda esta estructura jurídica está siendo desconocida por quienes ejercen la máxima magistratura, y por más que los haya elegido el pueblo, ellos tienen que respetar el orden jurídico, no están por encima de la ley. Y hemos visto a Villarruel tratar a los hijos de desaparecidos como hijos de terroristas. Hemos visto que propuso eliminar el Museo de la ESMA y convertirlo en escuelas, en un parque, para tratar de socavar el ejercicio de la memoria. Y hemos visto ahora, en relación al Día de la Memoria, lo hemos visto a Milei y a Villarruel salir a plantear un video agresivo para denigrar a las víctimas. Porque ese video, tengamos presente que fue emitido en ese día y fue con motivo de los actos que se iban a llevar adelante y que se estaban realizando. Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? El sentido de todo esto es hacer una apología indirecta del terrorismo de Estado. Porque doctor, ¿hay alguna figura de, llamémosle, tentativa de... Usted mencionó una palabra, por eso me enganché con lo que usted decía. Si hay alguna figura, usted explicó ciertas cosas, pero que lo ponga, que genere la tipología del tema. Claro, correcto. Mire, imagine usted, Campolongo, que en Alemania la Merkel o el actual presidente o cualquier dirigente político dijera: no, mire, en realidad yo creo que Hitler no actuó tan mal, que en realidad había un estado de guerra y entonces no mató a 6 millones de judíos, sino que eran menos, eran 1 millón. ¿Qué pasaría si alguien en Alemania dijera esto? Bueno, estaría cometiendo un delito. El delito es el negacionismo y la apología del nazismo. Están considerados delitos en Alemania. Sí, por supuesto. Penalizados. Por supuesto, en Argentina no tenemos. En Argentina no está la figura del negacionismo, pero sí hay una figura muy clara que es la apología del delito. Correcto. Y cuando se hace una reivindicación como están haciendo estas personas, y el Tata Joffre, el señor Joffre, lo viene haciendo hace muchos años a través de libros y a través de publicaciones, permanentemente está tratando de reivindicar y justificar el accionar de Videla. Se ha especializado en eso a través de los años, por más que no lo haga abiertamente, que no diga Videla es un prócer, pero en definitiva lo que busca permanentemente es justificar la trama de la represión ilegal. Doctor, y ha sido elegido como... Sí. Entonces todo esto es un delito, pero también hay otro delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. No. Claro, porque... Yo comparto, pero hay cosas sustanciales que usted ha dicho que me gustaría que lo dialogásemos un poco, creo que. Por ejemplo, ¿cómo no?
Uno de los temas se llevó a una discusión que ya se creía saldada, de si son 8.000, 30.000, 15.000, me parece totalmente inoportuno llevar a eso. Inoportuno fue también exhibirlo ese día. Pero esto es una opinión mía, ¿eh? Yo creo que además se juega siempre con la cuestión de la teoría de los dos demonios. Y en realidad los que nos vimos perjudicados por las organizaciones guerrilleras y la represión ilegal, somos una mayoría de argentinos que nos quedamos en el país, que no teníamos por qué irnos, y fuimos, no voy a decir víctimas en el mismo sentido de los que murieron, pero me parece que si dicen que son 3/3, diría, no dos facciones nada más. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y le aclaro que Sí, yo escribí sobre el juicio, lo conozco. Cuando hablan de la cuestión de la interpretación del término de poner inerme al enemigo, eso lo ha dicho la Cámara también. Pero, y entiendo que además no fue útil para la Argentina ese video, y esto me hago cargo yo de lo que digo, no fue útil ese video exhibido justamente ese día. Ahora, más allá de lo legal, y que no discuto para nada lo legal, eso lo tendrá que demostrar usted en la justicia, y la justicia aceptarlo o no aceptarlo, ¿qué cree que pasa? Pero en serio lo pregunto, ¿no? ¿Qué cree que pasa como que no se puede llegar? Esto es muy difícil lo que voy a decir, porque en realidad las comisiones de paz por apartheid, en Chile mismo y demás, no funcionaron las comisiones de reconciliación. Pero ¿qué es lo que está latente ahí que nos lleva a este encorsetamiento, digamos, de algunos aspectos que están totalmente probados y bueno, y que no deberían discutirse? O se lo hago más claro. ¿A usted compartiría o no con que se convierta las placas que están por los detenidos desaparecidos y los muertos no tuviesen algún contrapeso con aquellos que murieron asesinados, como no me acuerdo, el coronel Viola, era que la hija estuvo también en ese video? ¿Qué cree usted? Digo, para pensar un poco el asunto y no quedarnos en una crónica solamente, importante, pero en una crónica, ¿no? Mire, le voy a ser muy claro. Yo siempre he repudiado el accionar de las organizaciones armadas. Bien. Yo no convalido ese accionar. Eso eran delitos, eran particulares organizados en organizaciones que se autotitulaban guerrilleras, que cometieron delitos, cometieron secuestros, pusieron bombas, todos lo recordamos, acá nadie niega eso. Ahora, los delincuentes... Por ejemplo, en el video, discúlpeme la interrupción, en el video, por ejemplo, no se hizo una sola mención que se derrocó a una presidente constitucional, por ejemplo. Claro. Pero Campolongo e Isabel estuvo presa más de 5 años en forma ilegal. Lo sé. Sin ningún tipo de forma de proceso. ¿Eso está bien? O sea, ¿eso es correcto hacer eso? No. ¿Es correcto que, por ejemplo, los dirigentes de la CGT estuvieron presos durante años sin ninguna acusación penal? Absolutamente. Es decir, sin forma... ¿Es correcto que el presidente, luego presidente Menem, estuvo como 6 o 7 años preso sin ningún tipo de acusación de delito durante la dictadura? Y esos fueron los presos que sobrevivieron, por no hablar de los miles y miles que fueron detenidos ilegalmente en la clandestinidad y que fueron asesinados después de ser torturados, violados, de que hubiera un chico, Florial Avellaneda, que tenía solo 15 años, como usted recordará, porque fue uno de los casos analizados en el juicio de la Junta, solo 15 años.
lo secuestraron y le introdujeron un palo en el ano y le destrozaron el aparato digestivo, lo empalaron y después lo tiraron de un avión en el Río de la Plata. Su cuerpo apareció en la costa del Uruguay, del Río de la Plata. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es un exceso? ¿Eso es, se le fue la mano a alguno? Cuando está probado que fue un plan montado en el cual todas esas sistemático, cosas... sistemático. Sí, sistemático. Sí. Entonces, a ver, por ahí usted me entendió mal, doctor. Yo le conté, me emocioné cuando entró el secretario de la Cámara, el doctor López, y les ordenó a los entonces todavía militares, les ordenó que se pusieran de pie. Yo pensé que yo esa escena no la iba a ver nunca. O sea, yo tengo posición tomada. Lo que estoy tratando de pensar es, desde la buena fe, y sin ponerme a discutir lo de la denuncia ni nada, cómo se puede buscar algún tipo, no voy a usar la palabra malgastada de reconciliación, pero de reconocimiento, ¿no? Y no caer en las provocaciones, ¿no? Este es el tema. Mire, respondiendo un poco a lo que usted dice, acá lo que se plantea una permanente grieta es parte de responsabilidad del gobierno, porque está diciendo que viene a combatir el relato kirchnerista y trae un nuevo relato. Correcto. Acá no estamos hablando de una cuestión de relato. Yo no soy kirchnerista, no creo el relato que glorifica el accionar de los guerrilleros en los 70. Le aclaro todo esto para que se entienda bien que yo no vengo acá a defender un relato. Lo que vengo a defender, doctor, vengo a defender es una condena de la Argentina. Absolutamente. Que hizo la justicia argentina. Absolutamente. Usted fíjese. Y yo lo comparto. Fíjese, Campolongo, ¿quién fue el que presidió la CONADEP? ¿Fue la Cámpora? ¿Fue Cristina? Fue Sábato. Fue Ernesto Sábato. Fue Sábato. Ernesto Sábato, un hombre que todos sabemos, por su trayectoria intelectual ampliamente conocida, que era muy anticomunista, y que era bastante antiperonista porque festejó la caída de Perón, como él mismo lo cuenta. Entonces, que era un hombre que fue a hacer un trabajo partidario ahí. Es verdad. Espero que usted me haya comprendido, doctor, que yo no... No, yo le entendí perfectamente. Estoy diciendo todo esto respondiendo no a usted, sino, digamos, para ilustración. No, para, está buenísimo. Digamos, reflexión del televidente. Los jueces de la Junta, que juzgaron a la Junta, que eran comunistas, eran marxistas, pertenecían a la Cámpora, eran kirchneristas. Yo conocí a uno de ellos que fue profesor mío, que es el doctor Guillermo Ledesma. Sí. El doctor Guillermo Ledesma, cuando daba clases en la UBA, y yo lo escuchaba, una vez le preguntamos, porque hablaba siempre del derecho penal que no sigue pautas de la civilización. Y entonces le decíamos, bueno, doctor, ¿quién es los países donde no hay un derecho penal civilizado? ¿Sabe qué contestaba? En Cuba, en la Unión Soviética. En los regímenes comunistas no se respetan los derechos humanos, no hay debidas garantías. Decía Guillermo Ledesma. Ahora parece que ese juicio lo hicieron los comunistas. Parece que, según Milei, ese juicio lo hicieron los comunistas. Todos somos comunistas. Claro, todos somos comunistas. Es fácil, así hacían en la dictadura. Doctor, me encanta. El problema es que en la dictadura... Sí. Termine la idea, porque lo que pasa es que tengo que despedirlo porque se termina nuestro programa, pero adelante. Sí, correcto. No, simplemente decirle que acá, digamos, para abordar el pasado, la cuestión no es abordarlo desde un relato, sino desde la verdad histórica, y la verdad histórica está en los juicios que se hicieron sobre estos temas, donde está todo probado con pruebas. Absolutamente. Bueno, le agradezco mucho el diálogo y seguramente, si la causa continúa, volveremos a hablar sobre ello, doctor. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted y gracias por su amabilidad. Hasta luego.